vamos compartiendo la Sagrada Escritura, porque uno lee la Biblia, pero hay partes que uno quisiera tener también aparte de la Escritura, para uno saber por qué el Señor le dice tal cosa a tal iglesia. Y hace sentido. Ahí quedan muchas de estas ruinas, quedan allá en Turquía. ¿Okay? Muchas de estas ruinas de estas iglesias quedan todavía en Turquía. Unas dejaron, quedan más ruinas que otras. Por ejemplo, en esta de Pérgamo queda bastante ruina, que nos dan a nosotros entender de que nuestra Biblia es veraz. Amén. Que no estamos leyendo con cualquier libro. Esto es una Biblia, la Biblia nuestra, la geografía, la arqueología, lo confirma que estamos lidiando con un libro veraz. Bendecimos el nombre del Señor. Así que leemos nosotros la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tremenda promesa de parte del Señor, y también una reprensión tremenda, ¿no? Pero lo importante en todo esto es que nosotros nos damos cuenta en esta carta escrita de estas iglesias que no hay ninguna iglesia perfecta. En cada iglesia va a tener algo. Obviamente que nosotros cuando leemos las 7 iglesias, que nos faltan unas cuantas. Filadelfia es la iglesia que aparenta que es más fiel que las otras. Y la iglesia de Esmirna, la cual el Señor nos reprendió y todavía le dio un buen mensaje. Pero esta iglesia, Pérgamo, escuchen esto. Pérgamo tenía un teatro donde podían caber aproximadamente 10,000 personas. Entonces un anfiteatro, para ese tiempo, ¿no? Son teatros que eran como de cemento y sí, como redondo, ¿no? Pero que podían caber aproximadamente 10,000 personas. Pérgamo estaba llena de templos para los dioses de Roma y de Grecia. ¿Ok? Tenía una librería de 200,000, aproximadamente de 200,000 rollos y manuscritos. ¿Ok? Pérgamo era la capital del imperio de Roma en esa parte de Asia. Ahora, entre Roma y el rey Atila, como 200 años antes, habían hecho cierta clase como de pacto de paz, y Roma le entregó esta parte al rey Atila, creo que era Atila, el de los hunos, aquellos que conocen historia. Pero cuando muere Atila, le queda el nieto de Atila, que es Atila III. Atila III le regresa nuevamente esta parte de Asia, se le entrega al imperio de Roma. Ahora, Roma, Turquía, está rodeada, si ustedes ven el mapa, esta parte está rodeada como por tres diferentes mares, entre diferentes lugares, que es el mar Negro, el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Por eso es tan importante, esa área es tan importante, porque hay 3 mares, obviamente hay diferentes puertos, y como que parece como que todos los caminos de comerciantes, de comercio, paran a ese lugar de Turquía, porque hay 3 diferentes mares, obviamente, y para ese tiempo había mucho comercio. O sea, que era una ciudad, para ese tiempo, que estaba prosperada. Por cuanto estaba bien prosperada, también tenía, sabemos que cuando hay una ciudad que está bien prosperada, obviamente entra también lo que se dice el paganismo, y entra todas estas cosas, pues hay demasiado tráfico dentro de esta ciudad.
Ahora, ellos tenían prácticamente un templo a cada deidad. Dicen, tenían un altar a Zeus. Zeus en la mitología griega era como el dios de los dioses. Ese era como el dios principal. Zeus, ¿ok? El que se comunicaba con ellos como a través de truenos, relámpagos y esas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que todo esto es mitología, que todo esto es falso, pero le estoy dando la información de lo que la gente de Pérgamo adoraba, estos griegos, ¿no? Estas personas. Tenían el templo de Dionisio, que era el dios del vino y de la orgía. Tenían un templo para eso ellos también. Tenían, si usted es una persona que era agricultor y quería tener una buena cosecha y una buena siembra, usted se iba al templo de la diosa Demetria, si no me equivoco, la diosa Demetria. Estaba el dios Esculapio, que tenían un templo para este dios, porque era el dios para sanar a los enfermos. Ahora, este templo era especial, porque ahí utilizaban ellos como las serpientes o las culebras, como para darle sanidad a las personas. No, supuestamente, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el libro de Éxodo habla que Moisés, cuando ellos estaban en el desierto y el pueblo de Israel estaba pereciendo porque lo mordían las serpientes venenosas, Dios le dijo a Moisés, consigue una serpiente de bronce y ponle en una vara. Hasta el día de hoy, este símbolo, aún inclusive en la medicina lo usa. Está como en la vara y está la serpiente que están envueltas, ¿no? Pero esta persona, cuando necesitaban ahí supuestamente cierta clase de sanidad, se iban a este templo de Esculapio y ellos entraban en cierta clase como de trance. Y todos sabemos que todo esto es la oscuridad, todo esto es el diablo no sana. El diablo te trae una cosa, pero eso no sirve tal cosa como una sanidad diabólica. Eso no. El diablo, dice la Biblia que Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Ok? Entonces, obviamente, ellos tenían también un templo para esto. Y dicen que en cierto lugar de ese templo tenían como una zona oscura donde ponían a todos los enfermos y soltaban un sinnúmero de serpientes o de culebras. Y estas culebras como que le andaban por encima a la persona para ella, dentro de su trance, recibir cierta clase de sanidad. Ahora, ustedes se acuerdan, no sé si ustedes lo han visto en la televisión, que había una clase de secta que ellos parecían que eran como pentecostales. No pentecostales verídicos, pero tenían una clase de situación donde, porque el Señor dijo, si ustedes si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, y la serpiente, y ellos cogían la serpiente y empezaban a hacer dentro de sus templos de adoración, ellos usaban la serpiente y la culebra y hacían todas esas cosas. Sabemos que eso es satánico, eso no es de Dios, pero ellos también hacían esas cosas el día. ¿Okay? Ellos tenían también el templo de Atenas, que era la diosa del conocimiento. Tenían el templo de Trajano, o sea, aquellas personas que querían ir a adorar al emperador, entonces obviamente se iban a ese templo. Ahora nosotros vemos que aquí, que Pérgamo era un lugar que estaba totalmente lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de... siendo cosas de la oscuridad, estaba en este lugar de Pérgamo, bendecimos el nombre del Señor. Ahora, Pérgamo significa casamiento. Esto es lo que significa Pérgamo. Y la palabra Pérgamo es donde viene pergamino. ¿Ok? La palabra pergamino. Ellos fueron los que perfectizaron los rollos, lo hacían como de cuero de cabra o algo así, para suplantar los otros. Ellos fueron los que verdaderamente perfeccionaron ese arte. Entonces la palabra Pérgamo significa casamiento. Esta iglesia de Pérgamo representa la unión de la iglesia con el Estado. ¿Ok? No sé si ustedes están familiarizados con la historia de Constantino. ¿Saben qué es Constantino? Constantino fue en la historia este emperador romano quien prácticamente hizo que el cristianismo fuese la religión del Estado. Obviamente cuando se entra el Estado y la iglesia hacen cierta clase de unión, pues eso se llama Pérgamo. Es como la iglesia que se casa con el mundo. Si nosotros lo observamos hoy en día, podemos observar esto en muchas iglesias, en donde prácticamente el mundo está dentro de la iglesia. Pero para este tiempo, esta iglesia de Pérgamo representa la iglesia que se casa con el mundo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el Señor
le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Si ustedes se acuerdan, en Babilonia había un sinnúmero era prácticamente donde el diablo tenía su trono, por así decirlo, porque Satanás no tiene ningún trono. La Biblia dice que el Dios de este siglo es Satanás, el cual opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros vemos que en Babilonia, cuando llegan los persas, muchos de esos sacerdotes escaparon de la espada de Persia y terminaron por esta área de Asia Menor. Entonces ahí prácticamente ellos empiezan a introducir todas estas herejías y todas estas brujerías y todas esas hechicerías que hacían ellos en Babilonia, las introdujeron a esa área. Ahora, este Antipas fue conocido como un pastor, ¿ok? Ahora, parece como que hubo cierta clase como de encontramiento entre en Antipas con los sacerdotes estos sacerdotes satánicos, posiblemente los de que adoraban a la serpiente, al dios Esculapio. Obviamente a Antipas le dan muerte. Antipas no se menciona en la Biblia, solamente los vemos ahí, pero aunque él no sea reconocido por muchas personas como alguien que fue como gran importante, fue un mártir y fue importante para Dios porque el Señor hizo mención de él. ¿Se dan cuenta? Nosotros valoramos las cosas diferentes a como el Señor nos valora, porque nosotros valoramos las cosas por los números o por la influencia que tú tengas, o posiblemente por el dinero que tú tengas. O en cuanto a la iglesia, a veces la valoramos más como cuando hay cientos de miembros, miles de miembros. Pero el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ellos te presentan. Es una iglesia ya. Entonces, que merita la misma reverencia, el mismo acto de respeto que tú lo harías en una iglesia de 100 personas, tú lo tienes que hacer en una iglesia de 3 personas, porque es la presencia de Dios la que nosotros valoramos y reverenciamos. Ahora, Antipas fue un mártir y fue valiente, porque él entregó su vida y posiblemente defendiendo la fe contra estas personas que tenían un templo prácticamente para todo, y todos eran templos idolátricos. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, personas que eran cristianas para ese tiempo posiblemente perdían su estatus, porque ya posiblemente si tenían cierta clase de negocio por ser cristianos, posiblemente no le iban a comprar a ellos sus mercancías, y posiblemente ellos estaban adorando al Señor, pero era bajo la persecución. No es como el cristianismo no era aceptado. El cristianismo primitivo, desde la iglesia primitiva en adelante, la iglesia hizo su progreso bajo la persecución. Nosotros a veces pensamos que para nosotros presentar el evangelio, todas las cosas tienen que estar bien, como que todo tiene que estar organizado. Cuando esto esté mejorcito aquí, entonces yo voy a hacer esto para el Señor. Cuando el Señor me arregle esto, entonces yo voy a estar como mejor preparado para hacer esto para el Señor. Pero no es así. La iglesia cristiana, nosotros observamos, cada una de estas iglesias fueron reprendidas de parte del Señor, excepto por Sardis y Esmirna. El Señor le dio cierta clase de reprensión, y todavía aún así Dios le dio a ellos una promesa. Y eran personas y nosotros vemos aquí, que vamos a leer en esta iglesia de Pérgamo, la situación que estaba en la iglesia no era algo fácil, era algo que era malo. Mas sin embargo el Señor le da a ellos, todavía aún así Dios le da una promesa. Ahora, Antipas fue muerto posiblemente por estos sacerdotes, o posiblemente presentando el evangelio. Obviamente dio su vida. Y el nombre Antipas significa uno contra todo. El mismo Antipas, ahí posiblemente uno se da cuenta que es algo que está en contra de algo. Pero Antipas, en una información que yo conseguí en un libro que tengo, dice que la información que tiene la Biblia en su alcance, que es una pequeña biblioteca, el libro pequeño que yo tengo de interpretación de la Biblia, él dice que Antipas, dice el libro que Antipas significa uno contra todos. Pero este Antipas, dice el Señor,
en el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice, pero tengo, en el versículo 13, dice, yo conozco tus obras, donde está el trono de Satanás. No es que ahí está el trono, pero era como que había tanta maldad y tantos templos idolátricos y tantas clases de maldades que estaban haciendo ellos, que el Señor mismo categorizó a ese lugar de Pérgamo como el trono de Satanás. ¿Se dan cuenta? Porque el trono de Satanás anterior a eso, posiblemente en Babilonia era donde estaba enraizado esa gran maldad del enemigo, pero obviamente cuando se levantan los persas y ellos entran en la parte de Babilonia, muchos de ellos escapan y terminan en el área de Asia Menor, donde ellos forman ahora su situación y tienen todos sus templos idolátricos. En todas estas áreas de Asia Menor estaban llenas de templos idolátricos, idólatra, pero hasta el tope. Pero dentro de todos estos lugares Dios tiene establecido una luz, la luz es su iglesia. Ahora, en el Evangelio nosotros nos damos cuenta que aunque ellos predicaban la palabra de Dios, siempre se infiltraban falsas enseñanzas y falsa doctrina, que es lo que nosotros tenemos que guardar hoy en día. Amén. Hay que guardarlo. Entonces, nosotros tenemos que predicar lo que dice la Biblia. No te me vayas muy lejos por allá porque tú quieres presentar ciertas cosas. Si tú vas a ministrar, ok, ministra, pero yo no pienso que Dios te va a dar a ti una revelación diferente a la que está aquí escrita. Hay muchas personas que guardan con mucha reverencia específicamente lo que se enseña, porque hay que enseñar conforme a la Sagrada. Y si yo digo algo que está incorrecto, incorrecto está. Te chequee y haga como hacían los creyentes de Berea, que cuando llegó el apóstol Pablo a presentar la palabra, ellos iban y consultaban la palabra para ver si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando era verdad. Imagínense. Y el apóstol Pablo tenía mucho más conocimiento que yo y mucho más conocimiento que todas estas personas que están enseñando hoy la Biblia. Y hoy en día las personas se van con el teléfono para escucharla, leer la Biblia. Yo la tengo también, la tengo en el teléfono, pero me gusta mi libro. Porque te mandan un texto, ahí ya te puede salir posiblemente un texto, tú te descuidas en lo que estás leyendo para ver el texto que te mandan. Entonces es que hay cierto desenfoque, no estoy criticando eso, porque la tecnología ha avanzado hasta tan punto que tú donde quiera que vas puedes llevar la Biblia contigo y la puedes tener audible. Yo la tengo también audible. Pero nosotros tenemos que chequear si lo que están diciendo concuerda con la Sagrada Escritura. Y si la persona está equivocada, bueno, estoy equivocado. Pero por lo menos tratar de enseñar lo más cerca que nosotros podamos del texto, de lo que está enseñando la Sagrada Escritura, y no tratar como de desviar el conocimiento porque yo quiero manipular a la gente o la quiero llevar como en cierta forma con un espíritu de control que no. Cuando Dios va a bendecir, Dios bendice. Hay que hacer, si uno es fiel a la palabra de Dios, Dios te va a bendecir y Dios bendice y la prospera la palabra. Amén. Y en cada una de estas iglesias Dios tenía un remanente. Ahora usted lee la Biblia, usted se da cuenta que esta persona Antipas, este bishop o este pastor, no se menciona, solamente cuando él va a morir. Mas sin embargo el Señor dice, dice el Señor, tú guardaste la fe aún cuando mi siervo Antipas fue muerto, aún así tú guardaste la fe. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia que está establecida en un lugar donde está llena de idolatría, llena de adoración al diablo, de encantadores, de brujos, de hechiceros. Nueva York está así. Nueva York está así porque, mira, donde quiera que haya un gobierno que da libertad de expresión y libertad de religión, ahí va a entrar todo el mundo con su adoración y tienen los mismos derechos que tienen los cristianos. Hay templos para adorar abiertamente al diablo y la gente llegan allí y posiblemente hasta ahora más que los cristianos. Los satanistas, y están constantemente mandando conjuros y mandando cosas. Allá en Julio una mujer una satánica rompió la Biblia. Sí, porque hacen sus cosas, ¿no me comprendes? Y hay que enfrentarlo, pero tenemos que estar metidos con Dios. No puede estar uno inventando y enfrentar algo que posiblemente uno no pueda y uno salga corriendo, como salieron corriendo los hijos de Seba, que estaban tratando de reprender a Satanás, y dice que Satanás dio una pela que lo mandó a ellos desnudos. Nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo y no ser soberbio y reconocer que nuestra cobertura viene con el Señor. Yo no puedo inventar mucho. Amén. Mi cobertura y mi protección viene de parte del Señor y uno no puede estar enfrentando ciertas cosas sin uno estar bien con Dios y saber que Dios lo ha mandado a eso.
sino que uno tener cierta clase de dominio propio. Porque a veces a la persona tú no le puedes arrojar luz, como el Señor le arrojó luz a Pablo y lo tumbó del caballo. Tú le arrojas a ellos poco a poco. Si es la misma persona que tú le estás enfrentando con ciertas clases de situaciones, poco a poco tú le vas arrojando luz. No le arrojes toda la luz de completa, porque la va a cegar y no va a aceptar el evangelio. Porque a veces nosotros vemos, mira, hay personas que adoran al diablo, pero abiertamente, y tú te das cuenta. Yo creo que yo vi una persona que era satanista y era como una sacerdotisa. Tenía ese pelo como bien, como esta religión que se deja el pelo crecer, que no se lo cortan. No sé si son los Rastafari, pero esa señora tenía un montón de collares, tenía todo ese pelo así, traía un bastón. Y después yo le vi que tenía la estrella de 5 puntos, y yo dije, seguramente una satanista, de algún lugar viene. Y la vi por el proyecto, y del área donde ella venía, posiblemente estaba viniendo de un lado donde hay el altar más grande que yo he visto en New York, uno, de santería, está en el proyecto donde yo estoy. Una santera. Lo digo esto porque tiene que ver con la clase, estamos hablando de esto. Y hubo un tiempo donde se armó un fuego en el apartamento de ella. Y nosotros estamos supuestos a entrar para ayudar a recoger y organizar ciertas cosas. Y un amigo que era supervisor dice, yo no puedo entrar en ese apartamento. Él es testigo de Jehová, yo no puedo entrar ahí. Digo yo, pues yo sí puedo entrar. Y me cubro con la sangre de Cristo. Y cuando entré, ella empieza a mostrarme, dice, mira, esto es un milagro. Ninguno de mis ídolos se quemaron. Oye, yo entré y la verdad, ninguno tenía ni siquiera humo. Entonces, una cosa se quema, se le ve el humo por encima de que pasó por esa situación. Todo tan intacto y digo yo, pero mira, ¿qué situación es esta? Yeah. Y fue tal que el tipo, ni siquiera, el supervisor, el compañero mío, no pudo entrar. Digo, yo entré con los trabajadores y limpiamos el lugar. Pero se dan cuenta que estas situaciones, el enemigo tiene sus gentes que lo adoran y lo glorifican. Ahora, lo que el enemigo anda buscando es, si el enemigo no puede, por ejemplo, con la iglesia de Pérgamo posiblemente no pudo vencerla con ciertas cosas, porque el enemigo va a cambiar su táctica. Si él sabe que no te puede vencer abiertamente, entonces te corrompe, que fue lo que él hizo con la iglesia de Pérgamo. Corrompió, ¿con qué? Con la enseñanza. Vamos a leer la palabra. Estamos en segunda Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam está en el capítulo 25 del libro de Números. Podemos leer lo que hizo Balaam. Balaam fue un falso profeta, pero malo. Porque Dios le había dicho a él, Balac, el rey Balac, le había ofrecido a él como honores y darle ciertas clases de beneficios para que él fuese y maldijese al pueblo de Israel. Y entonces Balaam dice, voy a consultar a Dios a ver lo que Dios me dice. Oye eso. Y Dios le dice a él, no lo maldiga porque ya están benditos. Y él siguió insistiendo con Dios y al fin fue que Dios le dijo, tú vas a decir lo que yo te diga. Y lo cierto es que siguió Balaam con esta situación. Usted puede leer el libro de Números, creo que el capítulo 22 en adelante, o 23, 24, por ahí está el sector de Balaam. Balaam, cuando iba camino a esta situación, se le aparece el Señor con una espada, un ángel con una espada desenvainada, y dice que él andaba encima de su burra. Y la burra vio al ángel y la burra no quería caminar para ningún lado. Entonces, creo que Balaam le dio un par de cantazos con un palo a la burra. Y la burra dice, pero Dios reprendió a Balaam porque la misma burra le habló. Dice, pero tú has estado conmigo por tanto tiempo y siempre he montado, porque ahora me está pegando. Y le habló la burra a él. O sea, que otra palabra, que la burra tenía más visión que el mismo profeta. Pero lo cierto es que este profeta fue malo. Entonces, como él no podía maldecir al pueblo de Israel, le dio prácticamente a Balac la información que él podía recibir para hacer tropezar al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel terminó casándose con mujeres moabitas y empezaron a comer ellos los sacrificados, los ídolos y todas esas cosas.
Y entonces, por esa situación, murieron de ellos 24,000. El Señor le dio muerte. El Señor le dio muerte, el Señor lo mató. No podemos decir que el Señor lo mató. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a lo que Dios le había dado a ellos. Pero nosotros vemos aquí, déjenme leer esta información que traigo. Balaam, Números capítulo 22 al 26. Balac, que yo hablé anteriormente, pero se lo voy a volver a leer. El rey de Moab mandó a traer al profeta Balaam a fin de que maldijera a los hijos de Israel que iban pasando a Canaán. Pero el Señor no le permitió al profeta maldecir a Israel. Entonces él sugirió a Balac la idea de convidar a los israelitas a la fiesta pagana y licenciosa de Baal Peor, uno de los dioses que ellos adoraban. Y así hacer tropezar a Israel a fin de que la ira de Dios se encendiera contra ellos hasta que Dios mismo los destruyera. Oye, y logró eso porque Dios destruyó 24,000 de ellos. Balaam los convidó a la fiesta y el resultado fue que los hombres de Israel, al ir a aquellas fiestas sensuales, vieron a las hijas de Moab y cometieron fornicación con ellas. Se incendió la ira de Dios contra ellos al grado que mandó una plaga que destruyó a 24,000 israelitas. El pecado de fornicación espiritual, de la enseñanza de Balaam, del cual fue culpable la iglesia donde entró en unión con el Estado. Entonces, esa de Pérgamo entró en una unión con el Estado. ¿Ok? Y por esta situación, nosotros, cuando usted lee la Biblia, estas cartas fueron escritas para la iglesia de ese tiempo, que todas tenían como cierta característica que de las iglesias que en estos últimos tiempos o a través de la historia iban ellas a entrar y encajar como en el tiempo de la historia en estas cartas de las iglesias. No podemos decir no, que eso fue para la iglesia de aquel tiempo. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta que verdaderamente hay una iglesia que se ha casado con el Estado, con el gobierno, y está casado. La hay, bueno, podemos decir, bueno, la iglesia la católica, pero podemos mencionar un sinnúmero también de iglesias protestantes, la presbiteriana, hay un sinnúmero. Hay iglesias que están todavía con esta situación. Diga. Iglesias protestantes, sí, iglesias donde llevaban el evangelio y la palabra y se desviaron ahora con esas nuevas dogmas y doctrinas del LGBTQ. Sí, exactamente. O sea, no, claro, no, eso lo vemos. Sí, entonces se ha dividido. Vemos que hay congregaciones que se han dividido, hay denominaciones que se han dividido, tanto en la rama bautista, episcopal, casi todas luteranas, se han dividido, pero horriblemente, y entonces tremendamente, ¿no? Los que quieren llevar la verdad de las escrituras sobre el matrimonio y los que no, los que aceptan como una nueva identidad. Sí, va a causar división, porque obviamente al entrar el Estado, pero esto empezó, primeramente podríamos decir que el que dio indicio a todo esto fue cuando entró este Constantino. Vamos a hablar un poquitico de Constantino, le decimos el nombre del Señor. Busca esta información que tengo aquí. Este periodo de la iglesia del 315 al 590, ¿ok? Este tiempo de esta iglesia. Dice, una de las personas clave de la etapa fue un soldado llamado Constantino. Fue hecho emperador por su moribundo padre y el ejército romano. Nada más hacerse con el poder en el oriente, se tuvo que enfrentar a un tal Magencio, el emperador en occidente. O sea, Constantino estaba en el oriente, Magencio estaba en el occidente. Constantino se dio cuenta de que su ejército estaba como que no tenían interés por pelear. Entonces salió con una visión que vio como la señal de la cruz y algo así, y que parece como que estaba como recibiendo cierta clase de revelación, y bajo esta revelación y este sueño parece motivó a su ejército para que ellos tuviesen la victoria. ¿Ok? Dice aquí, dice que él había oído una voz que le decía, con este signo vencerás. Aquello lo inspiró y llevó a sus hombres a la victoria, derrotando a su contrario en la batalla del puente Milvio, a las afueras de Roma. En el año 313, él firmó el edicto de tolerancia que concedía libertad a los cristianos. Notemos esto, que anterior a Constantino la iglesia prácticamente estaba siendo perseguida. Ahora cuando llega Constantino, obviamente, ahora Constantino convierte
el cristianismo como la religión del Estado, pero entonces eso fue una táctica de él y del mismo diablo, podríamos decir, en cierta forma. Aunque cesó la persecución en contra del cristianismo, ahora el cristianismo está siendo controlado por el Estado, en donde posiblemente tuvo su gran beneficio, porque el mismo emperador, si los sacerdotes cristianos, los obispos o los papas no estaban haciendo lo que tenían que hacer, obviamente el emperador podía introducirse y forzarlo a ellos a hacer la verdad. Mira, ustedes están predicando esto, enseñen lo que tienen que enseñar. Pero esta situación no fue bueno para la iglesia, porque ahora tenemos nosotros un paganismo que se introduce dentro de la iglesia, y la iglesia está como la iglesia de Pérgamo, que está casada con el mundo. Esto es lo que significa Pérgamo, casada con el mundo. ¿Ok? Pérgamo. Dice, de manera que dice, miles de paganos entraban en la iglesia, llevando todavía consigo sus costumbres paganas. ¿Ok? Dice, la iglesia llegó a ser tan mundana que ya no apreciaba diferencia entre iglesia y el mundo. Usted no se observa esto hoy en día, en muchas iglesias, que usted observa esto y como que hay multitudes y todas estas cosas, pero cuando tú observas a la gente como que están como con la nariz como erguida, como que se piensan como que son superiores a los otros. Esa era la misma situación de los nicolaitas, que ellos habían creado como cierta clase de diferencia entre el clero y los laicos, y ellos pensaban como que eran superiores a los laicos porque por cuanto tenían el título. Aquí mira, dice la Biblia que todos somos reyes y sacerdotes. Si una persona logra, podríamos decir, por así decirlo, profundizar un poco más, es posiblemente está leyendo más, o está estudiando más, o está orando más y buscando de Dios. Pero eso no quiere decir que tú eres menor. Ahora sí, podríamos decir que, bueno, posiblemente tú seas un poquitico más holgazán en cuanto a la escritura, de leer, estudiar y orar y ser fiel a Dios. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos ahora reyes y sacerdotes. Amén. O sea, que ahora mismo el representante de Dios aquí en la tierra, ¿quién es? ¿Quién es el representante de Dios aquí en esta tierra? Es el Espíritu Santo de Dios, es la iglesia, en cada creyente. No es una sola voz. Porque la iglesia católica piensa que la voz de Dios aquí en esta tierra es el Papa. No, esta voz no es la de Dios. La voz de Dios es a través del Espíritu Santo de Dios en cada creyente que se ha entregado a Cristo y ha sido lavado con su sangre. Esa es la voz. Amén. Sí, Señor. No tenemos que tener cuidado. Porque mira, cuando Pedro no es Pedro no es el fundamento. Cuando Pedro le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dijo, bueno, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no estaba hablando de Pedro, él estaba hablando de la revelación que Pedro había recibido acerca de él, de que él es el Hijo de Dios. Entonces, correcto. Ahora, fíjense en esto. Usted piensa que dentro del catolicismo hay mucha enseñanza que podrían estar bien si ellos decidieran leer la Biblia y enseñarla correctamente. Ahora, si yo mantengo al pueblo en oscuridad, sin el conocimiento verídico, yo lo puedo manipular mejor. Lo puedo manipular. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, te voy a revelar solamente la parte que no choca con esta doctrina. Y tener mis propios libritos, donde con estos libritos ellos escogen la liturgia y todas estas cosas. Bueno, es una forma de organizar todas las enseñanzas, pero háblame más de esto, porque el libro de Isaías habla bastante en contra de la idolatría. Vamos a ser sinceros. Entonces nosotros vemos esto, no solamente en ellos, sino también que la vemos nosotros en los testigos de Jehová. Se ha introducido dentro de la iglesia. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, no, pastor. Diga. No, pastor. Quería mencionar lo que está hablando de la palabra de Dios, dice que no llamemos a nadie padre. Y este de allá de Vaticano se llama Santo Padre. Y también se le llama Sumo Pontífice. Sabemos que Sumo Pontífice es Jesucristo. Y Santo Padre es Jehová. Aquí no hay otro Padre sino Padre Celestial. Entonces, sí, correcto. Está en lo correcto. Cuidado de no. Sí, porque hay una. Sí. Esa es la iglesia de la doctrina de los nicolaitas. ¿Tú me comprendes? Una diferencia como entre el clero y una diferencia entre los laicos. Y siempre hay como una superioridad del título por el título que tú llevas. Pero en realidad nosotros
Estamos bajo el mismo barco. O sea, se mira, ya voy contigo un segundito para no perder la línea. Antipas fue un mártir en este lado de Pérgamo. Pero Dios hizo mención de él, y aunque nosotros no lo vemos en ninguna otra parte de la Biblia, pero cuando el Señor lo menciona a él, mira cómo el Señor lo menciona a él. Encima el nombre del Señor dice: yo conozco tus obras, donde mora Satanás, el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Y el Señor nos llamó con ese título también: yo soy el testigo fiel. Y lo llamó a él un testigo fiel. O sea, si tú eres un testigo fiel del Señor, siéntate honrado por ser solamente un testigo. Pero ser fiel al Señor, fiel hasta la muerte. Retén lo que tú tienes hasta que Él venga. Esa es la meta. La meta, nosotros a veces tenemos nuestras metas como que están como, nuestras prioridades están como torcidas. Que ponemos como ciertas cosas en prioridad y otras las descuidamos. Pero ¿de qué vale que nosotros ganemos el mundo y perdamos nuestra alma? No se habla, hoy en día no se escucha mucho sobre la vida eterna, pero la idea es que cuando nosotros nos muramos, nos vayamos con el Señor. Si yo muero y estoy en los caminos del Señor y le estoy sirviendo a Él y estoy fiel, bueno, gloria a Dios, terminé mi carrera. Esa es la meta de cada cristiano, terminar la carrera siéndole fiel a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Ya ni se te olvidó lo que iba a decir. No, sí me acuerdo. Bueno, que la Iglesia Católica tiene tanto al pueblo en ignorancia que aún ellos, entre ellos, puedo decir al Papa, a los obispos que están en alto rango, el pueblo se les inclina, les besa la mano, el anillo, y realmente no, el que canoniza no han entendido y no expresan que el sacrificio del Señor Jesucristo es el único, fue el único, y que no es por obra. Yo he ido varias veces de familiares, amistades que han padecido, no muchas más que todas, amistades a los servicios fúnebres, ¿no? Y a mí me arte el corazón cuando yo era un cura católico y empezó a decir que oren por el que acaba de fallecer, y yo digo, Dios mío, la gente no lee la Biblia, y eso le da una y es que están cegados, inclusive que hacen oraciones por los muertos, pues quieren sacar. Déjame mencionar unas cuantas de las cosas erróneas que hay. Y porque esto tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se ha casado con el Estado. En otras palabras, la iglesia se casó con el mundo. Entonces cuando se casa con el mundo, entonces llega el paganismo, introducido, sin estar convertido, entonces le dan cierta clase, posiblemente si tuviese como cierta clase de reconocimiento. Por ejemplo, vamos a hablar no solamente de los católicos, vamos a hablar de la iglesia protestante. De que le pueden dar como ciertos privilegios a personas que son estrellas, que tienen dinero. Y ya porque yo tengo dinero, yo tengo cierta fama, yo soy un cantante, que yo tengo millones de seguidores, y por cuanto yo tengo todas esas cosas y todo el mundo escucha mis canciones, ahora yo te voy a ofrecer a ti mi púlpito para que tú hagas lo tuyo. Y tú llames la atención hacia ti mismo. Oh, llegó aquí fulanito de tal. ¿Y qué importa que llegó aquí fulanito de tal? Aquí lo importante aquí es Dios. Amén. No estoy diciendo que no reconozcamos a la persona porque tú entraste y se te reconoce que tú tienes cierta fama dentro del mundo, pero eso no tiene que ver nada. Aquí lo importante es Dios. Entonces tú le ofreces a él el púlpito o a ella, y ellos de esta plataforma, ellos ahora van a decir cómo es que nosotros vamos a llegar a Dios. Pero ¿quién eres tú? Tú puedes tener una fama y tener 50,000 millones de seguidores, pero eso no te da a ti la autoridad para tú decir que ahora el camino es el que yo diga, por cuanto al conocimiento que yo tengo, la interpretación de las Escrituras, y decir, bueno, hay diferentes formas de llegar a Dios. No hay diferentes formas, hay una sola forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hay una sola puerta. Buda, Mahoma, ¿cuántos más por ahí hay? Un sinnúmero. Y entonces ahora la enseñanza que dice que nosotros somos dioses. ¿Qué clase de dioses somos nosotros? Tú has caminado sobre el agua, tú resucitaste entre los muertos, tú has sanado gente. Nosotros no somos ningunos dioses, nosotros somos criaturas de Dios creados para adorar a Dios, y por la gracia de Él, ahora nosotros le servimos para adorarle a Él, y el único centro de atención es a Él, no nosotros. Y que Dios nos libre de nosotros tomarnos una gloria que no meritamos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo nosotros nos podemos comparar a Dios hasta esa forma?
El mundo se creó por sí solo. Tú eres Dios. Tú creaste, ¿qué tú has creado? Bueno, yo puedo crear un tema musical y tú puedes adquirir cierta fama, pero ahora porque tú tienes 2 millones o 3 millones de seguidores, tú ahora dices que tú eres un Dios. ¿Qué Dios eres tú? ¿Tú eres un Dios pagano? Un Dios que cuando tú te mueras, tú vas a necesitar y vas a tener que darle cuenta a Dios cuando mueras. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren esto, miren. Cuando dice la iglesia llegó a ser tan mundana que ya no se apreciaba diferencia entre la iglesia y el mundo. Está en la época de Pérgamo, ¿okay? En el tiempo cuando ya Constantino abre la iglesia como el Estado. Dice que se introdujo orar por los muertos, hacer la señal de la cruz, la adoración a los santos y a los ángeles, la institución de la misa, la adoración a María, la doctrina de la extrema unción, donde nosotros tenemos la extrema unción, como que nosotros somos los únicos que podemos interpretar las escrituras. No, ustedes no son los únicos que pueden interpretar las escrituras. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted está orando y usted está indagando de parte de usted puede interpretar, porque ahora el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, está dentro. O sea, que ya ahora la situación Dios la cambió. Ahora después que tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, el cual te puede instruir y darte iluminación, entendimiento. Y Él te va a dar, ahora no vas a recibir una inspiración para escribir otros escritos tan importantes como la Biblia. No. Tú puedes escribir un libro, pero eso no se compara a la inspiración escritural. Esto está ya sellado, esto. Aquí no se puede inventar con esto. Y si el diablo se inventa por ahí que aparecieron otros escritos, que hay que tener cuidado con eso, porque el enemigo es bien veraz y bien sutil. Y para estos tiempos había muchos de estos sacerdotes también que escribían cosas. Y el diablo se puede inventar que apareció un sacerdote babilónico por ahí que en el año yo no sé tanto que escribió tal libro y el libro ahora está desmintiendo la Biblia. ¿Sabes que nosotros tenemos que guardar esto con temor y temblor? Decimos el nombre del Señor. Muchos los libros cristianos, hoy en día hay muchos libros cristianos que son un disparate. Lo mejor es que el creyente siempre medite y lea las escrituras. Alce la mano. Ahora mira, pero gracias por el comentario. Pero mira, habían también héroes cristianos para este tiempo. Juan Crisóstomo, del 347 al 407, el más grande predicador de aquel tiempo. Un tal Jerónimo, 340 al 420, el erudito que tradujo la Biblia al latín. Importante esto. Y también está Agustín. ¿Se acuerdan de Agustín? Esto lo han escuchado bastante nosotros, porque nosotros hemos sido católicos y hemos escuchado sobre Agustín. Agustín fue uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Pero muchas de estas personas que tenían conocimiento de aquellos tiempos, cuando ellos leían la Biblia, que fue lo mismo que pasó con Martín Lutero. Empieza a estudiar la Biblia, dice, mira esto, pero la iglesia no está enseñando esto. Entonces cuando Dios le abre a uno el entendimiento y le abre los ojos, dice, pero eso, la iglesia no está enseñando esto. Eso fue lo mismo que pasó conmigo y con muchos de nosotros. Que leyendo las escrituras, digo yo, ven acá, pero yo estoy leyendo el libro de Isaías, pero aquí Dios dice que no podemos adorar ídolos, ni imágenes, que eso es abominación a Dios. Digo yo, pero la iglesia católica no está haciendo esto. Entonces tú no puedes tener una extrema unción donde tú dices que nosotros somos los que dictamos lo que la escritura debe. No, la escritura es la que dice lo que nosotros, este es el manual, esto es lo que dicta cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Y si nosotros estamos faltos, vamos a ser sinceros. Estoy flojo, estoy clauquenque, no estoy caminando, estoy mal. Pero eso no es la culpa de Dios, la culpa es mía. Yo estoy mal, tengo que corregirme. Debemos de corregirnos donde está mal, porque esto es la escritura. Este es el mapa. Entonces nosotros vemos que aún dentro de la misma iglesia protestante, ¿qué es lo que se ha introducido? La iglesia está casada con el mundo. O sea, cuando usted lee la iglesia, está leyendo cada una de estas cartas apostólicas, aunque fueron escritas para Asia Menor y para esta área de estas iglesias de Turquía, pasó un tiempo a través de la historia, pero la iglesia como que encaja con esto todavía, porque la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cada una de estas iglesias representa por cierta, de X forma a otra, a una iglesia.
Usted y representa posiblemente a un creyente, porque cada uno de nosotros nos podemos mirar cuando usted lee las escrituras y decir, ven acá, yo estoy falto en esto. Amén. Mira, vamos a leer esto aquí. También tiene a lo que, versículo 15, a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene, entonces vuelve a repetir lo mismo que repite en las otras cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, una información que yo había recibido, o que yo había leído, dice que esto era como los jueces, costumbre de los jueces, que el que era culpable, recibía una piedrecita negra, el que era inocente le daban una piedrecita blanca. Y también que, por ejemplo, con muchas de estas actividades o festividades importantes, a las personas que eran invitadas, le escribían en una piedrecita, en una piedra blanca, le escribían el nombre y le daban la piedra. Algo así yo escuché, no sé con verdad es, pero es posible. Y dice que la persona sabía que había sido invitada por cuando le están dando esta piedra blanca con el nombre escrito. Ahora, aquí Dios le ofrece a la iglesia de Pérgamo que le iba a dar un nombre escrito que nadie conocería, sino solamente él mismo. Y le daría del maná del cielo. Cuando habla de maná, ¿está hablando de qué? Está hablando de la comunión con el Hijo, de la comunión con Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer la información aquí. No, me gusta leer porque a veces uno no. Dice, la piedrecita blanca se refiere a una costumbre antigua. Una piedra blanca se daba al que salía sin culpa, al inocente del crimen por el cual había sido llevado ante el juez. Al culpable se le daba una piedrecita negra. ¿Y por qué siempre que el negro tiene que ser lo malo? ¿Pero qué cosa es esa? ¿Ah? ¿Y por qué no puede hacerlo al revés? Porque el diablo se viste como un ángel de luz, pero fue el Señor que le quita. El diablo se viste como un ángel de luz. No se piense que el diablo se le va a presentar con dos cachos y un tenedor y que usted lo vea, sino que se te va a presentar como un ángel de luz. Y si él no puede contigo, arranca con los tuyos. El que está más cercano a ti, pues lo puede usar. Amén. Y los espíritus andan ambulantes, están por ahí, no podemos decir que no. Usted anda buscando de Dios, usted está orando, usted está buscando de Dios, en la noche no se piense que usted está durmiendo y usted está solo. Porque ellos andan por ahí. Dice la Biblia que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde reposar. Si cuando anda por esos lugares no encuentra algo, retorna a la antigua casa donde estaba. Si le encuentra adornada vacía, ¿qué hace? Viene a morar y invita a 7 y viene a ser el lugar el peor. Fíjate que no lo voy a hacer. Anoche yo estoy orando, pero yo estoy orando buscando comunión con el Señor. Sentí una presencia, pero de repente como que aparece una presencia y digo, ¿y qué es esto? No, una cosa fea. Y yo como que vi esa situación. Digo yo, diablo, pero tú estás perdiendo tu tiempo conmigo. Yo estoy lavado con la sangre de Cristo y empecé a clamar la sangre de Cristo, pues imagínate. Pues no va a ser que por X motivo, X razón, tú quieres venir a averiguar si puede entrar de nuevo. No. Y empecé a clamar así. Yo dije, tú estás perdiendo tu tiempo, no pierdas tu tiempo aquí, arranca. Así mismito solo lo dije. Pero nosotros tenemos que, de noche, pues es importante la oración de la noche. Y a veces usted está orando y usted piensa que usted está solo. Usted no está solo. Hay ángeles, pero también puede que hagan de los otros. No es para darle crédito a ellos, ni mucho menos esas cosas. Pero el apóstol Pablo dijo, no podemos ¿qué? Ignorar sus maquinaciones. Y el Señor habló de esta iglesia de Pérgamo, que ahí era donde estaba ¿qué? El trono. Adoraban a Zeus, adoraban siendo dioses habido por Abel, el dios ese de la sanidad, que es el Esculapio adoraban al emperador. Entonces cuando esta iglesia se casa con el Estado, lo mismo que ha sucedido hoy en día, que nosotros vemos que estas iglesias como que están honrando al hombre, honrando a la criatura. Nosotros no podemos honrar a ninguna criatura, por más talento. Mira, los talentos son buenos. El talento, que la gente sea talentosa, pero el talento no puede ser un ídolo. Los talentos son buenos, pero el talento no es más importante que Dios.
Ni más importante que la Escritura, ni que el Espíritu Santo de Dios tampoco. Entonces que la gente llega, están si no funciona el instrumento, nosotros no podemos. ¿Y qué pasó con la boca? ¿Qué pasó con la garganta? Amén. Porque ahí es donde la garganta nuestra, ese es nuestro instrumento para adorar, para honrar a Dios. Amén. Tenemos que pensar diferente, porque hoy en día la iglesia se ha convertido a veces más bien como un lugar de entretenimiento. No me refiero aquí porque nosotros somos pocas personas y con lo poco que tenemos estamos adorando a Dios y a Dios le agrada. Pero hay lugares donde verdaderamente como que la gente va como que para ser entretenida. Están igual que las otras iglesias a las cuales nosotros hemos criticado. O no estarían posiblemente hasta peor. Y ponen una plataforma y ponen una pantalla por aquí y empiezan a hacer una celebración de la resurrección y empiezan a hacer unos bailes de rap. ¿Y qué es eso? ¿De la resurrección? Entonces está la otra iglesia que durante la resurrección y vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces se inventan los huevos de Easter y estas cosas. ¿Y qué es eso? Esas son tradiciones y costumbres paganas que se han introducido dentro de la iglesia. Y esa es la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, que si usted la observa, tenía muchos huevos en el frente. Y la iglesia introduce estas culturas y estas costumbres, se introducen en cosas que parecen como que son inofensivas, pero le quieren como robar la gloria y la honra a Dios. ¿Qué tiene que ver un huevo con la resurrección? No tiene que ver nada. Bueno, el hecho de que del huevo va a salir un ser viviente, va a salir un pajarito o algo, lo que sea. O también un árbol de Pascua también. Pues lo mismo, podríamos tener lo mismo, específicamente si tú estás adorando el árbol, porque hay personas que pueden estar embelesadas en esa situación. Y todas estas costumbres se introdujeron para esta época, porque la iglesia entonces está pasando por esta época donde el Estado se casa, la iglesia se casa con el Estado. El Señor es bien celoso con lo de él. El Señor es bien celoso, por eso le da esta reprensión a ellos. Mira lo que él le dice. Dice, arrepiéntete. ¿Qué es lo que el Señor le dice a todos? Eso retumba cuando yo lo leo. Tira para acá también. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Entonces le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Entonces que nosotros tenemos que, esto es para cada uno de nosotros mirando, porque es fácil yo mirarte a ti y señalarte y juzgarte, pero qué tal si yo me empiezo a mirar a mí mismo, a ver dónde es que yo estoy fallando, dónde es que yo estoy mal, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La iglesia, la Biblia es un espejo donde nosotros nos miramos dónde estamos mal para corregir nuestro andar. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces esta iglesia ha sido reprendida de parte del Señor. Entonces vamos a leer un poquitico cuando él dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso está entre tú y Dios. Dios te hace la invitación, y escribe tu nombre. ¿Cuál es el símbolo? La piedra es un símbolo de ¿quién? Jesucristo es la roca, Él es la roca eterna. Entonces Él ha escrito. Ahora el Señor no escribe el nombre solamente en una piedra. Bueno, en el sentido de que nuestros corazones estaban bien petrificados y bien duros. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios ablanda nuestro corazón, nosotros nos humillamos y nos arrepentimos delante del Señor, entonces Él viene y escribe el nombre de Él en nuestro corazón. Ahora nosotros somos pertenencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso que yo digo que cuando un cristiano se convierte, el diablo no lo puede marcar con el 666, no puede. Porque ya está sellado, tiene las arras del Espíritu. O sea, yo no puedo tener temor de que, ok, está el 666 por ahí, ya tiene la marca, que esto. No, el diablo no puede sellar a uno que es cristiano. No puede estar sellado, porque entonces ¿cuál es la labor del Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es mucho más poderoso que el diablo. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios creó al diablo. Creó a Lucifer. Él se convirtió en diablo cuando desobedeció a Dios y se convierte ahora en este ángel de iniquidad. Pero nosotros tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que yo soy pertenencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro pastor. Amén. Donde quiera que yo me meta, donde quiera que usted se meta, Dios lo va a redarguir y lo guarda. Está en que nosotros escuchemos, no te metas para allá, ni siquiera invente, ni siquiera mire, ni siquiera te metas para ese lugar.
Esto es Dios, porque Dios es que dirige a uno. Entonces, si nosotros nos ponemos rebeldes y rehusamos escuchar la voz de Dios, bueno, entonces ya eso es problema tuyo, porque tú rehusaste escuchar la voz del Espíritu. Pero el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a quién. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Muchos de ellos, bajo la persecución, la iglesia perseguida no tenía templo. Cuando la iglesia está bajo persecución, ellos se reunían en catacumbas, en cuevas. Y era bajo persecución que ellos se reunían. Ahora cuando ellos se reúnen y empiezan a recibir de parte de Constantino, que se convierte la iglesia en la religión del Estado, ahora le dan bellos templos a ellos. Bellos templos, reciben estos templos y reciben estos títulos y reciben los arzobispos, los cardenales y empiezan a crear una clase de orden clerical que mira, pues que para tú llegar ahí, ni siquiera Jesucristo a veces tienen más títulos que el mismo Dios. Y mira, para serte franco, que otra información que yo escuché que leí es que este nombre de Pérgamo significa como alta cerradura. Entonces, que hay como algo como que es alto, pero que es algo como que está como encerrado, donde solamente es para ellos. Y nadie más. No, eso no es así. Jesucristo dice que Él tiene la llave de qué? Del Hades, ¿vale? De la muerte y de la vida. El que tiene las llaves es el Señor, no el enemigo. Nosotros nos vamos cuando Dios lo diga. Amén. Si me voy a un accidente, bueno, en un accidente me fui, que Dios me libre. Pero nosotros no podemos vivir bajo ese temor. Porque si nosotros decimos que tenemos vida eterna con el Señor y vamos a estar con Él para siempre, entonces ¿cuál es el miedo que nosotros tenemos a morir? No quiero hablar de la muerte, porque y lo digo porque a veces yo ando con mi esposa y cuidado, digo yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Si chocamos y no morimos, nos vamos los dos juntos para allá arriba. Usted sabe que yo también he estado con él ahí, con él con el accidente. No estoy diciendo que uno no le evite, no estoy hablando que yo ando, manejo como un loco, pero cada vez que tú vas a frenar, ¿qué pasó? ¿Cuál es el temor? Porque hay personas a veces que han tenido ciertos accidentes y quedan como traumatizadas. ¿Tú me comprendes? Tú no puedes, cuando nosotros hacemos las cosas, no podemos andar bajo un miedo, bajo un temor. Tenemos que andar cautelosamente y hacer las cosas, pero nosotros no somos, dice el Señor, que Él no nos ha dado